Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar, agregación de la demanda y flexibilidad en el sector eléctrico, que estamos organizando en el marco del lanzamiento de un nuevo programa dentro de la escuela, el programa ejecutivo en Smart Energy, que comenzará el próximo 16 de abril. Para aquellos que no conozcáis la escuela, nosotros somos una fundación pública del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que una larguísima trayectoria formativa, más de 60 años, como escuela de negocios, organizando programas muy centrados en programas para fomentar el emprendimiento y en tres líneas temáticas: la parte de gestión empresarial, la parte de digitalización y la parte de medio ambiente, sostenibilidad y energía. Este programa aúna en dos de las líneas más importantes de la escuela, que es formar a profesionales en el sector energético y la transformación digital de las empresas. Me complace presentaros a Alicia Carrasco, CEO de Olivo Energy y directora ejecutiva de la Asociación de Agregación y Flexibilidad de ENTRA, que va a ser la ponente de este webinar, y a Wolfram Rozas, que es el director académico del programa ejecutivo de Smart Energy. Pues adelante, Wolfram. Sí, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Queríamos hoy tener otro webinar para este programa que lanzamos nuevo este año de Smart Energy, un programa de digitalización y del sector de la energía. Y bueno, pues la conferencia de hoy, como veis, es sobre el tema, yo creo que ahora más novedoso y de gran interés, que están las muestras de interés de los fondos NextGen de flexibilidad, una solución de flexibilidad, agregación de la demanda y flexibilidad que Alicia va a explicarnos después. Tan solo hacer un recorrido rápido del programa. Lo que tenemos en el programa es, bueno, pues vincular básicamente que la energía ha sido un vector de crecimiento. También un problema que es el cambio climático, y esto hace, bueno, pues que el sector experimente una evolución, ¿no? Claramente en los 60, 70 y 80 era un sitio ideal para los ingenieros. Luego, quizás en los 90, cuando el sector pues empieza con las multi-utilities, grandes corporaciones, a hacer transformación industrial, fuera un lugar de consultores, y ahora en plena transición energética, sustituyendo energías consumidas por energías renovables, es todo un desafío. Y esto es un desafío porque la industria va a experimentar, ya ha empezado a hacerlo, pero va a experimentar todavía cambios muy relevantes, y cambios que van a afectar a toda su cadena de valor, que se van a dar en la generación, en el transporte, en la distribución y en el consumo. El sector a día de hoy tiene una serie de imperativos muy claros, que son la descarbonización, la complejidad que tiene la red de ser gestionada, precisamente por el tema de la incertidumbre. Creo que hay aquí un problema. Voy a ponerme unos cascos. Si hay algún problema con el sonido, hay como unas interferencias. Espero que se oiga mejor ahora. Sí, ahora se oye mejor. Bueno, decía que el sector hoy pues está enfocado básicamente a esta descarbonización, a esta sustitución de fuentes de energía consumidas por renovables, a lo difícil que va a ser, ya lo es, gestionar la red, la complejidad que tiene en este nuevo entorno claramente de incertidumbre. Las energías renovables dependen de la meteorología y son mucho más complejas de predecir su generación. Las expectativas del cliente cada vez más exigentes, un cliente que además va a exigir una atención mucho más personalizada, y también la gestión del talento, que se está dando ahora una clara sustitución de personas hacia una generación más digital, más interesada por estas técnicas, ¿no? Y esta situación, pues lógicamente está atrayendo nuevas inversiones en digitalización. Estamos viendo esos fondos de Europa de un 37% en el foco de lo que es la descarbonización, ¿vale? Y otro 33% en lo que es la digitalización. Entonces, vemos que la situación es mucho más compleja y que vamos a necesitar estas soluciones de digitalización para poder controlar, bueno, pues el cambio que hay de la centralización a la descentralización. Cualquiera de nosotros vamos a poder generar a un entorno que pasa de regulado a un entorno semi-desregulado, todavía con algún
tramo no libre, pero que ya la figura del mercado libre estará ahí, será bidireccional. Además, los consumidores pasarán a ser prosumidores y también generarán, no solamente consumirán. Y bueno, pues esto pues hará que la digitalización sea necesaria para establecer básicamente una capa física que sienta esa red y sus activos mediante sensores que estarán interconectados, ¿vale? Mediante Internet of Things, con seguramente unos tiempos de latencia muy bajos, ¿no? Y que podrán pues memorizar, estos sensores nos ayudarán a memorizar lo que ocurre en la operación y hacerlo además de una forma trazada, que es con blockchain, ¿no? Finalmente, pues habrá una capa de procesamiento que optimizará, automatizará esta operación mediante algoritmos de inteligencia artificial. El programa está dirigido a seniors de la industria que deseen, bueno, pues hacer lo que llamamos un upskilling, ¿no? Claramente a digitalización, ¿vale? Y bueno, pues con estos nuevos ingredientes digitales ser capaces de construir nuevas soluciones disruptivas de negocio. Tenemos la suerte de encontrar un claustro que proviene de ambos mundos, del mundo de la energía, del mundo de la tecnología. En el caso de la energía tenemos empresas como ABB, Iberdrola, Red Eléctrica Española, Global Omnium, Endesa, Repsol, Cepsa, Naturgy. También startups como Urban Data Analytics, Olivo Energy Entria, que va a hablar su CEO esta tarde, y de tecnología como IBM, Telefónica, Abertec, Vodafone, TechEdge, PricewaterhouseCoopers o startups como Cyberbit o FICO. El programa tiene básicamente una estructura industrial como vector director del programa. Tendremos un foco industrial cubriendo pues, los nuevos imperativos, que es la energía, sus fuentes, la red, el mercado, los nuevos modelos de negocio que se están implantando actualmente, microgrids, las virtual power plants, y a partir de ahí vamos a desarrollar las 4 grandes bloques de tecnologías disruptivas del sector, es decir, el primer bloque dirigido a las tecnologías industriales propias del sector, es decir, las nuevas energías renovables, las microgrids, las plantas de potencia virtual, las estaciones, las centrales virtuales, quiero decir, el almacenamiento, el vehículo eléctrico, ecocombustibles, el hidrógeno en sus distintos colores, pero enfatizando obviamente el verde, y también pues tecnologías de digitalización será el segundo bloque, ¿no? Que aunaremos al primero para poder construir esas soluciones. Las técnicas de digitalización que tenemos pensado cubrir pues son Big Data, inteligencia artificial, Cloud, Internet of Things, Edge, Blockchain, Quantum, automatización, seguridad, Operational Technologies, es decir, es un amplio campo aquí para luego, bueno, unir esas tecnologías de la energía con las digitales, con las exponenciales, para construir soluciones de negocio en 2 campos. En el es decir, básicamente casos de mantenimiento predictivo complejo, de seguridad de los empleados, o de gestión de la vegetación, o de gestión de una utility de agua, de automatización, de demand response, o soluciones para el consumidor, es decir, automatización de un contact center, como ya se está empezando a hacer, casos como el que vamos a ver hoy, de agregación, flexibilidad, fraude, gestión energética, precios dinámicos, y todo esto bajo un vehículo transversal que es el proyecto del TFM, que es realmente la promesa que entregamos a los alumnos del programa, es decir, la capacidad de aprender haciendo, de todos esos conocimientos, ponerlos al servicio de un caso de uso de Smart Energy, una solución para el sector que utilice estas herramientas digitales y que parta de bueno, la identificación de la oportunidad de negocio, su análisis de competencia, su capacidad de llegar con la propuesta de valor al mercado, su diseño de un modelo de negocio, análisis de procesos, organización, el mapa de arquitectura para conformar un business case que lo haga realista y finalmente, bueno, pues hacer todo tipo de simulaciones con la tecnología para finalmente pues presentar los resultados obtenidos. Intentamos, por tanto, y aquí concluyo, que el alumno recoja
toda esa cantidad de conocimientos de básicamente estas dos dimensiones, como digo, del mundo sectorial de la energía y del mundo digital, para construir esas soluciones, crear su solución, su TFM, su proyecto, que finalmente venderá al tribunal, ¿vale? en una exposición coral. Ya sin más, voy a dar paso a Alicia Carrasco, que es la CEO de Olivo Energy y de Entra, para que pueda desarrollar su exposición. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí a la hora que soy y espero poder compartir con vosotros algo del entusiasmo que tengo yo sobre la agregación de la demanda y la flexibilidad en el sector eléctrico. Agradecer a Wolfgang y a la EOI la invitación para participar tanto en el máster como para participar hoy en el webinar. Entonces, para quien no conozcáis a Olivo Energy, somos una consultoría estratégica de transición energética y lo que buscamos es el área de los cambios regulatorios, el área de integración o interface con la innovación e intentamos a través de ahí apoyar a nuestros clientes en lo que es el diseño de estrategia, el diseño de desarrollos de productos, de servicios, todo en el área de las nuevas temáticas y el marco regulatorio y lo que nos permite la innovación. Entonces, en ese área es en el que estamos, muy regulación e innovación, que se va moviendo desde las regulaciones de Clean Energy Package, el Plan Nacional de Energía y Clima, los códigos de red, la integración de sectores, los consumidores más activos, también el distribuidor, cómo le afecta al distribuidor todo estos nuevos negocios y esto afecta en diferentes tendencias que son al día de hoy una realidad que va a empezar a ocurrir en los próximos meses. Estamos hablando de agregación, de flexibilidad, de comunidades energéticas, el desarrollo de un mecanismo de flexibilidad para los distribuidores. Entonces, estamos en un momento donde la regulación y la innovación, como ha dicho Wolfgang, pues están uniéndose y le dan un empuje a lo que es el desarrollo de la transición energética en toda Europa y, por supuesto, también en España. Entonces, desde Olivo Energy hacemos advocacy, hacemos consultoría y también educación a través de trainings concretos de cómo funciona el mercado eléctrico, qué significa para ti, si eres un agregador de la demanda y quieres participar en España, pues qué tienes que tener, cuáles son las cualidades que tiene que tener el centro de control al que estás adscrito y todas las funcionalidades que necesitas para las áreas que normalmente vemos, que es desarrollo regulatorio, interface con innovación. Tenemos diferentes clientes, para todos ellos hacemos cosas diferentes, pero todo en el área de nuevos modelos de negocio y, sobre todo, promoción de que la regulación abre oportunidades de negocio e intentar llegar a ella antes de que sea una realidad y que esto ya se incluya en los planes estratégicos de cada una de las empresas con las que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hablar hoy sobre el webinar de agregación de la demanda y flexibilidad en el sector eléctrico, nos vamos a referir a qué hablamos de agregación y flexibilidad en el sector eléctrico, en general de su importancia y luego también en el marco regulatorio y la hoja de ruta. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la agregación, hay que, en principio, tener en cuenta algo que para todos nosotros, por lo que he visto de los asistentes, es bastante obvio. Antes teníamos un sistema eléctrico que iba desde la producción hasta el consumo y ahora vemos que tanto el paquete de energía limpia, la regulación que se está transponiendo a leyes españolas y también la innovación y la tecnología nos permite que ya no sea así, sino que vamos a tener una generación limpia que es renovable, la cual tenemos que integrar, vamos a tener un consumidor y una demanda que ya no es solo pasiva y consuma, sino que va a ser activa y esto va a afectar a todos los puntos de lo que es producir electricidad hasta que llega al consumidor y desde el consumidor de vuelta hacia el sistema eléctrico en sí. Entonces, esto hace que al consumidor, está en el centro de la transición energética, que es lo que nos pide el paquete de energía limpia, y esta flexibilidad lo que permite es que los recursos de la demanda activa, que tenemos aquellos que son behind the meter, que puede ser la demanda en sí, una batería que tenga el consumidor,
un autoconsumo, un punto de carga de vehículo eléctrico. Entonces, todo lo que son los puntos de demanda y los recursos que hay behind the meter van a poder, tanto behind the meter, detrás del contador, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, van a poder dar un servicio a la red. Entonces, ¿qué papel juega ahí la agregación y por qué es tan importante? Pues es importante porque esta demanda activa con sus recursos va a poder dar al sistema eléctrico una flexibilidad y una firmeza que va a apoyar los nuevos objetivos de generación renovables que tenemos pactados para el 2030 y posteriormente para el 2050. Entonces, un consumidor solo por sí, a no ser que sea un consumidor muy grande, la flexibilidad que puedan dar esos recursos distribuidos, la flexibilidad y firmeza, no tiene valor a no ser que lo haga a través de una figura que es un agregador. Este agregador puede ser un agregador independiente, una empresa de servicios energéticos, una empresa de baterías que gestiona sus baterías o puede ser la comercializadora. Entonces, lo que es interesante es que esta demanda flexible y de recursos flexibles del consumidor activo va a poder dar valor al operador de sistema, al mercado, al distribuidor y también va a poder ayudar a la comercializadora a optimizar su portfolio de compra y también de dar servicios al consumidor. Entonces, ahí está la importancia de la agregación y ahí está la importancia de la flexibilidad. Entonces, esto, que parece muy obvio, pues viene detrás de un contexto regulatorio y de un contexto de una necesidad. Entonces, el contexto que tenemos es principalmente unos objetivos al 2030 en el que se busca una integración de renovables, porque vamos a tener una renovable al 32% ya pactado para el 2030 y luego también eficiencia energética y tenemos también que poner al consumidor en el centro de la transición energética. Estos objetivos del 2030 pueden variar, el 32% puede variar porque ahora estamos a la espera de la definición del Fit for 55 Package, que es la nueva propuesta de la Unión Europea que reconoce, primero, que hay una necesidad de una recuperación de la economía debido al COVID y también el acelerar toda la regulación que está incluida en el paquete de energía limpia. Entonces, hay un paquete nuevo que se llama Fit for 55 Package y que esto va a hacer que muchos de los objetivos que vamos a estar hablando ahora y muchas de las directivas que ya están aprobadas, pues que de alguna manera se tenga que revisar y que revisen también sus objetivos. Entonces, a nivel europeo, lo que tenemos, el por qué es lo que Europa nos dice a nivel agregación y flexibilidad que es interesante para nosotros. Pues hay dos líneas principales. Dentro del paquete de energía limpia tenemos la directiva y el reglamento de mercado interno y también tenemos los códigos de red. Entonces, ambas cosas son las que delimitan los tiempos y la ambición de cómo la agregación de los recursos distribuidos, la flexibilidad, va a poder ir participando en diferentes mercados, en qué tiempos y en qué momentos lo tiene que hacer. O lo puede hacer la comercializadora o lo puede hacer también la comercializadora y un agregador independiente. Entonces, lo primero que tenemos que se empieza a implementar en España y que ya está implementado parte de ella es el código de red de la directiva, el código de red que se llama directriz de balance eléctrico, que lo que nos decía es que para finales del 2020 la agregación de la demanda debería ya poder participar en los servicios de balance. Entonces, esto es algo que lo impone la Unión Europea. Y luego también, a partir del paquete de energía limpia, hay varias cosas que son bastante relevantes. Por un lado, el paquete de energía limpia, la Directiva de Mercado Interno, nos dice en su artículo 32 que la flexibilidad es de valor para el distribuidor y que el distribuidor, después de que la CNMC decida si es coste eficiente comprar flexibilidad y no invertir en otro tipo de activos, entonces el distribuidor tendrá que comprar flexibilidad para, de alguna manera, poder solventar alguna de las congestiones que van a tener en la red. Entonces, el artículo 32 de la Directiva de Mercado Interno nos dice que la CNMC tiene que decidir si es coste eficiente para el distribuidor comprar flexibilidad y si es coste eficiente tiene que comprar flexibilidad y tiene que además hacer un plan de desarrollo de la red cada 2 años
y eso lo tendrá que hacer el distribuidor una vez que la CNMC decida que es coste eficiente. Esta decisión la tiene que tomar la CNMC durante el 2021. Si finalmente dice que es coste eficiente y el distribuidor tiene que presentar planes de desarrollo cada 2 años sobre cómo va a desarrollar su red comprando flexibilidad, hay una excepción que podría incurrir a los distribuidores de menos de 100.000 consumidores. Entonces, también la CNMC durante este año tiene que decidir si aquellos distribuidores que son de menos de 100 consumidores tendrán o no que hacer este plan bianual de desarrollo de la red en el que se tenga en cuenta que se va a comprar flexibilidad de los recursos distribuidos cuando es más barato que invertir en la red como la conocemos al día de hoy. Con lo cual, nos enfrentamos a un challenge bastante importante porque no es fácil después decir al distribuidor cómo se le va a remunerar por esa flexibilidad, porque sí que la Directiva de Mercado Interno reconoce que si es eficiente comprar flexibilidad, al distribuidor se le tiene que remunerar por la compra de la flexibilidad. Ayer, en un evento que organizaba SmartENS, que es la Asociación Europea de Recursos Distribuidos, el director de ACER, la Agencia de Regulación Europea, decía que a lo mejor esto se va a empezar a evaluar de otra manera, ya no se va a evaluar o remunerar al distribuidor. Esto lo hace como unos deberes que hay que hacer a nivel europeo entre el 2021 y 2022. Que empecemos a pensar en un tipo de remuneración que a lo mejor no solo remunera al distribuidor por el coste de la inversión, sino por el beneficio de la inversión. Con lo cual, el challenge que tiene el regulador en todo lo que es decidir si es coste eficiente y decidir cómo se va a remunerar el uso de la flexibilidad, pues bastante ambicioso y bastante, yo diría, de alguna manera tedioso, porque no es algo fácil de decidir. Pero esto es por el lado de la flexibilidad. ¿Qué nos dice por el lado de la agregación, el paquete de energía limpia? Pues aquí hay varios artículos. Primero está la definición de agregador y luego está el hecho de que el artículo 17 de la Directiva de Mercado Interno dice que todos los mercados existentes y que se vayan a crear tienen que dar espacio a que pueda participar la agregación de la demanda y también la agregación de la demanda a través de un agregador independiente. Con lo cual vemos que estos servicios de poner en valor los recursos distribuidos, su flexibilidad y su firmeza, van a poder participar no solo en los servicios de balance, como ya nos dicen los códigos de red, sino cualquier otro mercado organizado. Y entonces nos referimos al mercado diario e intradiario y en el futuro a un potencial mercado de capacidad que se pueda crear y también a los mercados locales de flexibilidad que también promueve la Directiva de Mercado Interno. Con lo cual, estamos ante un paradigma en el que actualmente el consumidor, a no ser que fuera un consumidor electrointensivo y estuviese acogido al servicio de interrumpibilidad, no puede participar en ningún tipo de mercado, pero ahora ya no solo se puede participar a través de la comercializadora, como ya hoy es posible en los servicios de balance, sino que cualquier mercado organizado debe dar espacio a la agregación de los recursos distribuidos y también al agregador independiente. Entonces, ¿dónde estamos en España con todo esto que hemos dicho a nivel europeo? Pues estamos en que el código de red, las directivas de mercado interno se tienen que transponer a regulación nacional durante el 2021 y que la directriz de balance eléctrico de los códigos de red ya está en proceso de ser implementada. De hecho, ya la agregación de la demanda a través de la comercializadora desde el 26 de este año puede empezar a habilitarse para participar, una vez que esté habilitada, en los servicios de balance de red eléctrica, que ya se han habilitado para esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de agregación de la demanda, con todo lo que nos propone la Unión Europea y con este servicio que ya se acaba de abrir la habilitación y posteriormente la participación de la demanda en España, si miramos lo que ocurría hasta el 2020 o el 2019, este mapa es de 2019, pero el de 2020 prácticamente es igual, vemos que España es uno de los países que estaba cerrado
a que la agregación de la demanda pudiera participar en los servicios de balance o en cualquier otro mercado, o incluso a que el agregador independiente pudiera participar. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el 2018 nació ENTRA, que es la Asociación de Agregación y Flexibilidad en España. Entonces, nació con la voluntad de que cuando se estén transponiendo a España los diferentes artículos de la Directiva de Mercado Interno y de otros articulados del paquete de energía limpia que son relevantes para la agregación de la demanda y de los recursos distribuidos y de su flexibilidad y su firmeza, pues que se hagan de la forma más competitiva posible. Esto, por ejemplo, ya lo hemos trabajado desde el 2018 hasta el día de hoy, y esto, pues yo creo que el trabajo que ha hecho ENTRA, la asociación, pues ha tenido algunas consecuencias que son bastante positivas. Una de estas creo que ha sido traer la agregación y la flexibilidad al debate político. De hecho, en la última estrategia nacional que se ha publicado, que es la de almacenamiento, ya se habla de una hoja de ruta de flexibilidad, con lo cual realmente creo que esto se trajo en el momento oportuno y esto es algo que se ha conseguido a través de la asociación. Estamos también trabajando, a través de la asociación se trabaja, aquí están los miembros que ya están participando en la asociación al día de hoy. Se trabaja en la definición de los procedimientos de operación, en todas las consultas públicas que se están haciendo. Se trabaja también en proponer diferentes revenue streams para la agregación de los recursos distribuidos. Y si estamos hablando de mercados de capacidad, estamos hablando de cualquier otro servicio que sea interesante para poder traer valor y lanzar una señal de inversión a los recursos distribuidos para que tengan claro que posteriormente van a poder participar en diferentes mercados. Y entonces este trabajo se está haciendo desde ENTRA, se hizo y ENTRA nació en el 2018 con la intención de que una vez que empezaran a transponerse la directriz de balance, que es la que pedía a través de los códigos de red que la agregación de la demanda pudiera participar en los sistemas de balance, pues que se hiciera de la forma más competitiva posible. De hecho, el primer documento que sacó Red Eléctrica pedía que un mínimo de participación de 10 megavatios, que básicamente se bajó tras la primera consulta a 1 megavatio. Entonces, desde ese momento vimos a través de ENTRA que era necesario tener una voz para que estos recursos distribuidos pues sean realmente representados en cómo se van a ir definiendo los diferentes mercados y servicios donde pueden ir participando, y también las diferentes estrategias nacionales como esta, que es la de flexibilidad, que ya hay una hoja de ruta. Entonces, vemos que después de varios procesos de consultas de Red Eléctrica de cómo los procedimientos de operación tienen que ir cambiándose para que puedan acogerse la participación de la demanda en los servicios de balance, pues vemos que ya finalmente, desde el 26 de enero de este año, pues ya se puede empezar a habilitar y también se puede, una vez que están habilitadas, pues participarán en igualdad de condiciones con el resto de la demanda que ya está participando en estos servicios. Entonces, cosas que son interesantes saber: tienes que tener un mínimo de 1 megavatio para participar en los servicios de balance al día de hoy. Tienes que participar por recursos, o participas como demanda o participas como generación, pero en la misma unidad de programación no puedes mezclar generación con demanda. Entonces, necesitas un megavatio mínimo para participar con una unidad de programación de demanda o con una unidad de programación de generación. Entonces, lo que nos queda aún pendiente a nivel español, evidentemente, todavía quedan más mercados que se tienen que ir abriendo, y también es necesario regular la figura del agregador independiente. La figura del agregador independiente ya aparece definida en el Real Decreto 23/2020, pero todavía quedan algunos puntos que son relevantes. Entonces, algunos de los puntos que son relevantes y esto viene recogido en el artículo 17 de la Directiva de Mercado Interno, es que el regulador durante el 2021 tiene que decidir si el agregador independiente tiene que pagar o no una compensación a la comercializadora, y si paga esa compensación, si también esta compensación va a tener en cuenta el beneficio neto. Esta compensación se refiere
a que si la comercializadora compra electricidad para sus consumidores y un agregador independiente está gestionando el consumo de un consumidor de esta comercializadora, podría en cierto momento mandarle una señal al consumidor para que no consuma, con lo cual esto va a tener un efecto en la compra que ha hecho en la responsabilidad, en el perímetro de la comercializadora, y también va a tener alguna responsabilidad, potencialmente podría tener alguna responsabilidad en los desvíos. Entonces, esta decisión la tiene que tomar la CNMC. No es clara cuál es la mejor oportunidad para hacerlo con compensación o sin compensación, y también vemos que diferentes países tienen diferentes esquemas según sea el tamaño del consumidor o según sea el momento en el que este consumidor, en el que se abre un servicio para la agregación independiente, y también dependiendo de los servicios. Entonces, tanto el tamaño como si se quiere fomentar que haya más despliegue de recursos distribuidos, pues se manda una señal diciendo que durante unos años no habrá que pagar compensación. Pero, de todos modos, esto es una decisión que tiene que tomar la CNMC. Entra la Asociación de Agregación y Flexibilidad, tiene una posición, y es que haya una compensación por parte del agregador independiente a la comercializadora. Y además que el settlement entre el agregador independiente y la comercializadora se haga a través de red eléctrica. Y entonces estas cosas aún están pendientes por desarrollar. De hecho, Red Eléctrica ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo del agregador independiente en su hoja de ruta de la implementación de la Directiva de Mercado Interno. Entonces, ellos tienen unos tiempos, y dentro de los tiempos que proponen es que no es hasta el 2022 cuando el agregador independiente podrá participar en los servicios de balance, con lo cual estos son un poco los tiempos con los que estamos contando ahora. Entonces, todavía quedan más cosas en España para definir. Tenemos que la Directiva de Mercado Interno nos dice que todos los mercados, todos los servicios que estén abiertos, existentes o que se vayan a crear, tienen que dar espacio a la participación de la demanda y también a la participación del agregador independiente, una vez que ya esté traspuesto todos los detalles de cómo el agregador independiente va a participar en España. Con lo cual, estamos viendo que hay muchos cambios regulatorios, almacenamiento, aunque se han incluido en los primeros procedimientos de operación, aún queda mucho por desarrollar en cómo el almacenamiento va a poder participar en los servicios de balance y en otros mercados, pero lo que sí que vemos es que la agregación aporta flexibilidad y firmeza a la integración de los recursos renovables, de la generación renovable, que todos los mercados que existan tienen que permitir la participación de la agregación de la demanda y también del agregador independiente, y que también, una vez que se abran los servicios para que el distribuidor pueda comprar flexibilidad de los consumidores, tendrá que ser remunerada por el consumidor por este uso de flexibilidad. Con lo cual, estamos ante todavía una incipiente oportunidad en todo lo que va a significar el potencial de la agregación de la demanda en el mercado, pero sí sabemos que la agregación de la demanda y la flexibilidad de los recursos distribuidos aportan firmeza que es necesaria para el sistema eléctrico. Y con esto, pues dejo mi presentación y quedo pendiente a que hagáis cualquier pregunta que tengáis, que queráis realizar. Adelante con las preguntas, podéis darle al micrófono y abrir vuestros micrófonos y participar, o a través del chat, lo que prefiráis. Alicia, yo mientras van animando a pensar una pregunta, quería hacerte al menos una o dos, porque claro, la situación a la que vamos de mayor incertidumbre por las energías renovables, el esquema de flexibilidad se va a volver una necesidad precisamente para poder cubrir esa demanda
en determinados momentos. Entonces, bueno, había planteado qué pueden hacer estas agregadoras independientes para mejorar su función y de la misma manera cómo puede optimizar una microgrid o una central virtual sus resultados, su rendimiento. Entendamos microgrid o central virtual como además una urbanización, una multi-user microgrid, una municipalidad. Y por último, cuando comentas que a la hora de entrar en la programación se necesita al menos un mega flexible, esto va a ser relativamente fácil de obtener en una gasolinera que tenga 100 o 200 polos de recarga. ¿Cómo ves a las gasolineras en esta nueva situación? A las empresas de petróleo que además están evolucionando hacia la electricidad y lo que puedan hacer en este sentido. Y por último, ¿qué rol, qué papel le darías a los precios dinámicos para esos consumidores que van con su vehículo a cargar a esa gasolinera? Y bueno, si tienen prisa, pues pagarán un precio elevado porque le carguen rápidamente el vehículo, pero si están de viaje y pueden detenerse, pues quizás puedan pagar una tarifa inferior y ser remunerados por utilizar su batería en este esquema de flexibilidad. Responde la que quieras o algunas de ellas. Vale, pues mira, sobre el agregador independiente podrán hacer cualquier otra de las actividades que pueda hacer una comercializadora gestionando de alguna manera la flexibilidad de los recursos de sus consumidores. Entonces, sí que al participar en un mercado, pues tiene unas obligaciones y tiene un interface con el mercado y tiene también un interface con el consumidor. Entonces, como agregador independiente, si gestionando la interface con el consumidor y gestionando bien la interface con el mercado, pues al final podrán hacer exactamente lo mismo que una comercializadora, gestionar esos recursos distribuidos y ponerlos a función del servicio donde estén dando el valor. Puede ser el servicio de balance al principio, pero puede ser mercado intradiario en un segundo momento. Con lo cual, pueden hacer exactamente lo mismo que una comercializadora, pero actualmente aún queda por definir. Entonces, los requerimientos de participación son para todos los participantes en los diferentes mercados deben ser los mismos. Y ya las obligaciones pues tienen que ser y las responsabilidades pues también tienen que ser de alguna manera las mismas. Eso es lo que puedo decir por el agregador independiente. Por las gasolineras, evidentemente, cuanto mayor sea la posibilidad que tienes de gestionar recursos, y evidentemente si tienes una gasolinera que tiene puntos de recarga y también tiene baterías, como la que anunció Ibil hace un par de semanas, pues evidentemente tu capacidad de gestionar estos recursos pues va a ser mayor y también no es simplemente tener recursos para darle valor al sistema eléctrico. Le das valor porque lo que intentas es descarbonizar la electrificación. Entonces, este valor es necesario cuando lo que está haciendo es una optimización de la generación renovable, con lo cual yo entiendo que ahí las compañías petroleras pues tienen bastante que decir, sobre todo porque ya lo vemos, tanto Repsol ha comprado en los últimos 2 años 2 comercializadoras, ha invertido en Ibil, que es una empresa de gestión de puntos de recarga, con lo cual sí que se ve que tiene un claro enfoque en acercarse al consumidor final y darle servicios hacia lo que es la gestión no solo de su consumo, sino también de los que parece ser son sus recursos distribuidos. Entonces, yo en ese sentido veo que las empresas petroleras están apostando por otras áreas de descarbonización de la economía y una de ellas es la electrificación del sector energético en sí. Muy bien. Ascen, sé que hay otra pregunta, pero permíteme repreguntar a Alicia. Sí, hay una pregunta en el foro, pero si quieres en el chat, pero si quieres hacerle tu otra pregunta. Sí, no, es por rematar lo anterior. Fundamentalmente, el programa Alicia es un programa analítico, es un programa de tipo digital aplicado al sector de la energía. Como tenemos que hacer la transición energética y tenemos que desarrollar las energías renovables,
la flexibilidad es una buena salida a la hora de corresponder a esa demanda, pero claro, es muy complicado y me gustaría que dijeras algo sobre los métodos analíticos o, digamos, cómo podemos realmente ayudar a esas agregadoras independientes, ¿vale? Que tienen, por un lado, que casar sus unidades, sus ofertas, ¿vale? De venta, que serán los portfolios que puedan ir agregando de sus microgrids, ¿vale? Y formar paquetes para luego ponerlos en el mercado y casar esa demanda. ¿Cómo pueden mejorar su función? Vale, no entiendo muy bien la pregunta, pero a lo mejor Bueno, vengo un poco... la pregunta fundamentalmente es que tenemos una idea de lo que vamos a consumir, pero no, es más complicado lo que vamos a generar porque son renovables. Entonces necesitaremos una cierta analítica, ¿no? Que nos ayude a estimar correctamente no solo la carga, sino también la generación renovable, para luego quizás pues dar recomendaciones a los clientes de esta agregadora independiente, a lo mejor, ¿no? De cuándo vender de una forma que optimicen su retorno, su rendimiento. Bueno, lo que hacen normalmente los agregadores independientes es analizar cuáles son aquellos clientes que tienen una base flexible, porque tú tienes que identificar cuáles son los consumos flexibles, te vas a un supermercado y ya sabes cuáles son los consumos que pueden ser flexibles. Entonces, por una parte está el conocer la flexibilidad que tienen tus clientes y luego es el mercado quien de alguna manera le va dando la señal al agregador independiente o la comercializadora para que oferte en el mercado qué es lo que quieren, qué unidades de programación quieren poner al valor en ese momento. Yo entiendo que los agregadores independientes y las comercializadoras que ya están haciendo esto, que se están preparando para hacerlo, sobre todo los agregadores independientes ya tienen la tecnología, porque este es su negocio es entender en qué momento pueden mejor optimizar unos recursos con los que tienen unos acuerdos, con unos precios de compra y cuándo pueden poner esos recursos al servicio del sector eléctrico del mercado. Entonces, desde el punto de vista del agregador independiente, yo creo que ellos sí lo tienen mucho más avanzado porque es su única función, pero desde el punto de vista de la comercializadora, según el tamaño de la comercializadora y según la ambición que tengan en cuanto a innovación, pues están en momentos diferentes. Entonces, yo creo que el approach sería más ir con propuestas de conocer a tus clientes, con propuestas de cómo puedes hacer una interfaz entre la flexibilidad que ellos te dan con el mercado, es más hacia los comercializadoras. Bien, pero entiendo, y bueno, ya lo dejo aquí porque hay varias preguntas más, que en cuanto tengan mejor información proveniente de un Big Data, que puedan procesar mejor con modelos analíticos cada vez más complejos, ¿no? De Deep Learning, pues puedan tener una mejor, digamos, estimación de lo que va a ocurrir y, por tanto, decidir mejor a qué precio, en qué momento vender, qué recursos. Es lo mismo que te digo, pero bueno, utilizando técnicas, ¿vale? de análisis compleja como la que estamos incluyendo en el programa. Nada más. No, simplemente, espérate, ahora entiendo tu pregunta. Todos los agregadores están ya, cuando ves su propuesta de sus productos, todos están hablando de inteligencia artificial. O sea, que gracias a la inteligencia artificial y a incorporar en su gestión de datos diferentes fuentes, pues el tiempo, la predicción de cuánta renovable va a haber. Entonces, todas esas fuentes de datos van afectando a lo que es la actuación de optimizar a través de la inteligencia artificial, machine learning, cómo es que tú mejor das los servicios al mercado. De hecho, normalmente reaprenden de su propio conocimiento. Entonces, ahí la capacidad de poder optimizar el machine learning, la inteligencia artificial dentro del propio consumidor, pero también dentro de lo que el mercado, a lo que el mercado afecta, evidentemente es primordial. Efectivamente, esas son las técnicas de Big Data, de Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, que estabas comentando ahora, de aprendizaje por refuerzo, que se están empleando. Seguimos con las preguntas. Hay varias preguntas, bastantes preguntas. Por parte de José Álvarez Espín, te pregunta, Alicia,
¿Cómo se puede regular la frecuencia de la red eléctrica en el nuevo marco? Los grupos de generación de energía eólica y solar no disponen de los sistemas de regulación de frecuencia-potencia que disponen los grandes grupos de generación actuales. ¿Cómo se resuelve este problema en la generación distribuida? Vale, pues lo que está haciendo ahora Red Eléctrica es sacar varios procedimientos de operación a consulta donde de alguna manera quieren contestar a esta pregunta. Entonces, es adecuar los diferentes procedimientos de operación a los diferentes... Se supone que en principio es adecuar, luego en el proceso de adecuar no pueden cumplir todos los recursos distribuidos con estas capacidades. Por ejemplo, para participar en secundaria hay un mínimo de participación de 200 megavatios en la zona de regulación. Entonces, como recursos distribuidos, como Demand Side Flexibility, tienes que pertenecer a una zona de regulación, si no, es que 200 megavatios a través de demanda no lo vas a tener. Entonces, en cuanto a la frecuencia, también esperamos que los procedimientos de operación entiendan que no es lo mismo ser una gran planta que ser un coche eléctrico. Entonces, esperamos que desde el punto de vista de los tiempos de comunicación, la latencia, pues que de alguna manera estos procedimientos de operación tengan en cuenta que no todos los tipos de recursos que van a participar en los servicios de balance y en la frecuencia pues van a tener la misma capacidad de reaccionar a los requisitos. Entonces, estamos todavía en un proceso de definición. En cualquier caso, si no está contestada ampliamente vuestra pregunta, podéis intervenir con el micrófono en cualquier momento, ¿vale? Hay otra pregunta de parte de Ricardo Romero. ¿Quién puede ser agregador energético independiente en el sentido de qué tipo de empresas estarían mejor posicionadas para afrontar este nuevo rol en los mercados de flexibilidad? Pues lo que ha dicho Wolfgang, aquellas empresas que tengan unas funcionalidades en su proceso de machine learning, de gestión de los recursos, de enviar señales, de poder gestionar unos recursos y también poder interpretar lo que te dice el mercado, poder interpretar las señales de generación de demanda y entonces de demanda no de generación. Entonces, al final, si tú puedes gestionar datos, machine learning, inteligencia artificial, tienes que conocer cómo funciona el sector eléctrico porque al final, si quieres participar en los servicios de balance, por ejemplo, tienes que saber participar tienes que hacerlo a través de un centro de control. Puedes adherirte a un centro de control, puedes comprar el servicio de un centro de control o puedes montar tu propio centro de control. Entonces, dentro del conocimiento de la gestión de los datos, machine learning, también hay que saber estas reglas y saber cómo funciona el sector. Entonces, hay empresas que se han creado simplemente para dar agregación independiente y hay empresas que ven que ya ellos están haciendo esto en otro sector y puede ser interesante hacerlo aquí también. Pero, por ejemplo, en España tenemos ya algunos agregadores o algunas plataformas de agregación, porque al final vemos que las plataformas de agregación o agregadores independientes en otros países también dan el servicio de agregación de recursos distribuidos a comercializadoras. Con lo cual, al final, quien da el servicio es quien tiene el contrato con el consumidor final para la gestión de estos recursos. Pero muchas veces lo que es la plataforma la gestiona una tercera parte. Entonces, aquí tenemos empresas como STEMI, que es una empresa un spin-off de comillas que está haciendo agregación de la demanda, ya lo hace en Reino Unido, lo quiere hacer también aquí en España. Tenemos a Siemens, que es una plataforma de agregación. IBM está haciendo cosas de agregación en muchísimos países, con lo cual al final el mercado tiene unos requerimientos un poco diferentes, pero normalmente son empresas que tienen la capacidad de gestionar datos y de conocer en qué momento hacer y de conocer de alguna manera la interfaz con el mercado. Sí, si me permites, Alicia, por matizar eso que comentabas de las soluciones del proveedor flexible, efectivamente son soluciones, ya hay activos, ¿no? Donde por un lado pues cogemos con información de sensores cómo está trabajando el activo, datos de producción y esos datos de generación renovable se van a sintetizar en smart contracts de blockchain para certificar esa producción. Por otro lado, del otro lado, digamos el proveedor flexible, ¿vale? Que va a ser esta ESCO que estás hablando, esta agregadora independiente, ¿no? Esta empresa de servicios de energía, pues va a ser capaz
de tomar todos los inputs de generación, ¿vale? Y construir las ofertas y ponerlas en el mercado. Ahora hay un desarrollo, ¿vale? Porque cada mercado se está desarrollando bastante bien el mercado escandinavo. Yo creo que en breve empezaremos a ver implantaciones en este país. Y, bueno, el problema yo creo que es ir desarrollando los diferentes activos. Cada activo de generación tiene su desarrollo, pero se hará en una plataforma open source y veremos un claro desarrollo en los próximos tiempos. Perdona, Asten, continúa. Sí, hay bastantes preguntas, ¿eh? Por parte de José de la Torre, ¿hay algún tipo de proceso legal o normativo para poder establecerse como agregador independiente? Al día de hoy en España solo está reconocida la figura como en el Real Decreto 23/2020. Aún todavía no está definido cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles van a ser las garantías que tiene que aportar, con lo cual, y además no puede participar en el mercado de balance hasta el 2022. Con lo cual, hay que hacer un desarrollo normativo por parte de la CNMC y del Ministerio donde se defina el agregador independiente, no solo la definición como agente que puede participar en el sector, en el mercado eléctrico, que esto ya está recogido, sino un poco todo lo que es el articulado para que esto lo permita. Entonces, está en vía de desarrollo. Sí que hay algunas áreas que puedes investigar cuáles son los tiempos, puedes tener una sensación de cuáles van a ser las responsabilidades. Eso sí se puede, de alguna manera, prever, pero actualmente la regulación no está todavía definida. Muy bien. Por parte de Ricardo Romero, ¿qué retos tecnológicos hay que superar para asumir con garantías este nuevo rol? Pues al final, los retos tecnológicos que suponen una gestión de unos recursos distribuidos, a veces esos recursos distribuidos tendrán la capacidad de ser gestionados y a veces tendrá que añadir un equipo que te permita gestionar esos recursos distribuidos. Esa es una parte. Luego tienes que mandar señales a estos recursos para que de alguna manera reaccionen a lo que tú como agregador independiente o como comercializadoras quieres que hagan y previamente tienes un acuerdo con el consumidor para que esto sea así. Y luego tienes también la parte de gestionar los datos, gestionarlos con inteligencia artificial, ir aprendiendo del propio comportamiento de los clientes. Tienes también que aprender cómo diferentes fuentes de información del tiempo, si va a llover, si no va a llover, un poco que te permitan saber cómo va a ser y cómo va a estar el mercado para tú llegar allí antes de que ocurra. Y luego también, evidentemente, nuevas blockchain, peer-to-peer, pero lo mejor es gestionar los recursos del cliente, tener una interfaz con el mercado y también tener la capacidad de optimizar la información con toda la tecnología que esto conlleva. De parte de Raúl García Posada, respecto a las ofertas del mercado de balance que has comentado, participando en la unidad como generación o como demanda, en el caso de contar con unidades de almacenamiento, ¿podrían participar como demanda y almacenamiento o tienen que atarse a una de ellas? Tiene que ser una unidad de programación de almacenamiento diferente. O sea, almacenamiento va a ir por unidad de programación diferente. Esto es lo que se ha aprobado en los procedimientos de operación. Aún así, aún queda definir parte de especificaciones para el almacenamiento, pero debe ir en una unidad de programación de almacenamiento. Sigue habiendo preguntas, Alicia. De parte de Adrián Maqueda, ¿cómo debe ser el acuerdo de una agregadora de demanda con una empresa de generación que garantice servicios de flexibilidad? Yo aquí no entiendo muy bien porque la flexibilidad de la que yo hablo, porque flexibilidad creo que flexibles somos todos, como la generación y como la demanda, pero lo que es la demand side flexibility va de alguna manera behind the meter. Entonces, la flexibilidad se le da al mercado o se le da al distribuidor o al operador de sistema, pero no se le da a un generador de energía, de electricidad. No sé si no he entendido bien la pregunta o si no la he sabido contestar. Ambas cosas son posibles.
Si en cualquier caso quieres entrar, Adrián, para aclarar este tema, pues abres tu micrófono y entras en cualquier momento. De parte de José Álvarez Espín, entiendo que este tema está en estudio por parte de Red Eléctrica. Sí, Red Eléctrica tiene un grupo de trabajo sobre el agregador independiente. También tiene desde el 2018, ha habido diferentes, no eran grupos de trabajo, eran webinars o presentaciones presenciales cuando era posible, en donde se presentaba un poco la hoja de ruta de la implementación del mercado, de la Directiva de Mercado Interno y de los procedimientos de operación y los códigos de red, que es lo que hace que la agregación sea una realidad hoy en España. Entonces, sí que está en estudio constante, es que está en evolución constante. Ayer, la semana pasada, salieron 2 consultas por parte de Red Eléctrica donde se está mirando otra vez. O sea, que esto es que va a estar en estudio constante por los próximos 2 o 3 años. O sea, porque va a ser una evolución constante. Muy bien. Pregunta MD, que no ha detallado su nombre completo. ¿Es posible saber cuántos megavatios de flexibilidad van a presentarse al mercado próximamente? Pues esto hace falta un estudio de modeling, esto hace falta un estudio de ir preguntando a diferentes comercializadoras y qué es lo que van a presentar. Entonces, si vas preguntando por ahí, sí sería posible, pero así a voz de pronto no. Hay una pregunta que siempre, o sea, es una pregunta muy buena, pero es difícil de contestar porque cada uno está haciendo sus propuestas y luego tienen que habilitar la demanda, tiene que ser aceptada, puede tardar hasta 6 meses y una vez que eso, pues tienes unas unidades de programación que están habilitadas, pero luego tienes que ofertarlas. Entonces, ahí está la pregunta, que se puede saber, pero no es una información pública. Muy bien. En el chat no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más, si hay alguien que quiera entrar con el micrófono. Ah, mira, Adrián. Aclara, perdona, Alicia, me refería a si un agregador de demanda puede hibridar una cartera de activos renovables para aportarles gestionabilidad al margen de los diferentes mercados eléctricos. Pues ahí, Adrián, te contestaría que la pregunta es a través de una comunidad energética. O sea, hay nuevos modelos que van a permitir que esto se pueda hacer. Sí, entiendo que se refiere a una unidad de portfolio, ¿no? Hecha con un productor como podría ser una comunidad energética, una municipalidad, un conjunto, ¿no? Una urbanización, efectivamente. Pero lo veo por ahí, si no tienes que ir con unidades de programación diferentes. Hostia, me parece que no hay más preguntas y yo no me resisto no a hay más hacerle preguntas. la última, lo prometo, a Alicia, que es la siguiente. Para nosotros realmente el vehículo eléctrico es una batería que tiene ruedas y se usa un poquito como coche, ¿no? Pero es una batería. Y claro, ¿qué pasará cuando sustituyamos, ¿vale? Generación central, digamos, por distribuida? Y vamos a también sustituir el almacenamiento que teníamos por este almacenamiento distribuido en estas baterías que tenemos ya en casa, en nuestra microgrid para la placa fotovoltaica, para la unidad que sea de producción y también en esos coches, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de los coches cuando de forma masiva nos vayamos en verano, en agosto, muchos madrileños o sevillanos, ¿no? a la playa y nos llevemos no solo la carga, Alicia, no solo la demanda a nuestro segundo domicilio de la playa o de la montaña, sino también nuestra batería? Pues ahí yo creo que, Wolfgang, lo que hay que hacer es coger todas las tecnologías que tú has mencionado antes y yo proactivamente le digo al sistema, oye, voy a hacer este recorrido, me llevo mi batería, con lo cual cuando llegue allí voy a tener el coche aparcado y si quieres tú, comercializadora o agregador independiente, me das un 20% más y yo te doy este texto. Entonces, va a depender un poco de la información que tú quieras compartir. Pero vamos, que al final te quería llevar a que se desarrollarán nuevos modelos de negocio y seguramente nos hagan algún tipo de planteamiento de, oye, cuando te vayas a la playa, la batería, pues me la dejas usar en un entorno también flexible en desplazamiento, ¿no? O algo así. Totalmente, pero yo anterior a Olivo Energy trabajé para Tesla
y llevaba la Dirección de Asuntos Gubernamentales en Europa, y ahí nuestra propuesta era que el coche eléctrico no solo es una batería, sino que el coche eléctrico, cuando no lo conduzco yo, lo conduces tú. Entonces, hay dos formas de optimizar el uso del coche eléctrico, y yo creo que al final, yo estoy contigo, la batería va a ir de un sitio a otro y al final nos gusta llevarnos nuestro coche allá donde vamos, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor allí donde vayamos cogeremos un coche. Entonces, ahí también habrá nuevos modelos de negocio, pero será no de gestión de tu batería, sino de gestión de la flota, de la flota, y así, pero sí que la gestión de comportamiento del consumidor, ya sea a través de una flota o del consumidor final con su coche eléctrico, es donde están las oportunidades de negocio y de darles nuevos planteamientos. Muy bien. Pues Excelente. lo dejamos aquí, si os parece. Ha sido una batería de preguntas importantes. Muchísimas gracias, Alicia. Ha sido de grandísimo interés el webinar. Te estamos muy agradecidos por tu participación. Enviaremos la grabación de este webinar a todos los que habéis asistido. También a ti, Alicia, por si en un momento dado la quieres tener o la quieres difundir en tu entorno profesional. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que emplazar a la próxima webinar, ¿no, Wolfram? Que tenemos previsto hacerlo en la semana del 24 de marzo sobre modelos analíticos en el sector eólico, ¿no? En el tema de aerogeneradores. Vamos a tener una sesión, efectivamente, el 24 a las 18:30, a la misma hora que hoy, con Pepe San Leandro, que es un experto en energía eólica, y nos va a contar, Pepe, pues básicamente un análisis de la curva de potencia de un aerogenerador en un entorno analítico. Pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Estamos a vuestra disposición para ampliar información en torno a este tema, al programa o a lo que consideréis oportuno, al programa de Smart Energy, y nos vemos en el próximo webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.